Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Muy buenas, bienvenidos a una nueva emisión de En Profundidad, un espacio de teletica.com en el cual analizamos temas del ámbito nacional o internacional en profundidad. Hoy tenemos un tema muy particular porque en alguna medida vamos a estar hablando de situación mundial y también de lo local, de lo nacional. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de la repercusión que ha tenido el conflicto en Ucrania en el precio de los combustibles a nivel mundial. En el caso nuestro lo vamos a tocar también y vamos a hablar de algunos otros componentes relacionados con este tema, así como algunas soluciones que se han propuesto. Realmente los invito a que se quede con nosotros. Vamos a estar analizando desde los aspectos básicos, como por ejemplo cómo se determina el precio del combustible en Costa Rica, hasta, como les dije hace algunos segundos, soluciones que se han planteado para enfrentar lo que aparentemente será una escalada en los precios de los combustibles. De hecho, vean, les cuento, tengo una noticia de última hora que ya les vamos a mostrar, que ya está publicada en teletica.com, por cierto, pero es una noticia que está, como se dice, recién salida del horno. O sea, se ha publicado hace escasos 5 minutos en la página de teletica.com y dice: Recope solicita elevar, ahí la tiene, el litro de gasolina super hasta los 909 colones. El alza sería de hasta 121 colones por litro y llevaría el precio de los combustibles hasta cifras nunca antes vistas. Esto es una solicitud que se ha dado a conocer hace 5 minutos realmente. Dice, voy a leer un par de párrafos para dar un poquito de contexto. Esto nos va a servir un poco para darle introducción a este tema, por cierto. Dice: la refinadora costarricense de petróleo solicitó esta tarde llevar el litro de gasolina super hasta los 909 colones, una cifra histórica para el mercado costarricense. La entidad presentó esta tarde a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, ARECEP, un ajuste de 87 colones en ese combustible, mientras que en el caso de la regular el alza sería de 85 colones por litro. Los más afectados serán, sin embargo, los usuarios del diésel. Atención, que de aprobarse el ajuste deberán asumir un aumento de 121 colones. Con la propuesta, el litro super pasaría en abril de 822 hasta los 909 colones, mientras que el del regular subiría de 804 a 889 y el de diésel de 724 a 845. Esta información usted ya la puede encontrar y ahí se habla un poco más del tema de la solicitud y relacionado con lo que anunció Recope. Nada más permítame leerles un par de párrafos más. Dice: el nuevo golpe al bolsillo de los consumidores ya había sido advertido por la refinadora y también la Cámara de Empresarios de las Gasolinas, que dejaron claro que el aumento sostenido en los precios internacionales, producto del conflicto armado entre Rusia y Ucrania, golpearía también con fuerza el mercado nacional. Y dice: los diputados aprobaron este jueves una dispensa de todo trámite para el proyecto de ley que impulsan tanto el Ejecutivo como el Legislativo y que busca precisamente congelar durante todo un año el impuesto único a los combustibles. ¿Es esta una buena idea o no? Ya lo vamos a analizar. Una medida, reitero, que busca congelar durante todo un año el impuesto único a los combustibles. Esto como una manera de mitigar el impacto del precio internacional en el consumidor nacional. El proyecto podría iniciar su discusión la próxima semana si así lo deciden los legisladores. Reitero, esa información usted ya la puede encontrar en teletica.com y sin más preámbulo presento de inmediato a mi invitado de esta tarde de viernes, don Leiner Vargas. Don Leiner es un economista, catedrático en la Universidad Nacional, está ligado al SIMPE también de la Universidad Nacional. Ha estudiado muchísimo el tema que vamos a abarcar hoy, precisamente en el tema de cómo se compone el precio del combustible en nuestro país y algunos detalles que estoy seguro van a servir muchísimo para entender ese tema. Don Leiner, primero que todo, muchas gracias por aceptar nuestra invitación aquí en Profundidad. Muchas gracias, Rodolfo, un placer de estar de nuevo aquí en Teletica, ahora en teletica.com y a la orden. Bien, don Leiner, empecemos por lo básico. Vamos a hablar, ya explicamos, o ya vamos a explicar lo que se anunció hoy, y con
qué tiene que ver y qué podría pasar en las próximas semanas y qué soluciones se han implementado o se están anunciando y que si esas opciones podrían funcionar o no. Pero antes, tal vez en una forma coloquial, sencilla, ¿nos puede explicar cómo se define el precio del combustible en nuestro país específicamente? Bueno, el precio de los combustibles en general, en el caso costarricense, es un método de regulación por costos. Entonces, cada uno de los combustibles tiene varios componentes de costos. En ellos está el precio internacional del combustible, porque nosotros no nos referimos al barril de petróleo, sino a la importación directa de gasolina súper, de gasolina regular y de diésel, y también del gas, que bueno, no está mencionado acá, pero que es uno de los combustibles que también se utiliza. En Costa Rica, los porcentajes más altos del componente de costo son el precio internacional, los impuestos, lo que cobran las gasolineras por la distribución, los transportistas y finalmente el costo administrativo de recope y algunos gastos pequeños de subsidios cruzados que se tienen en la fórmula regulatoria. Me pareció que dijo 4, el internacional. El internacional, el impuesto a los combustibles, que es un impuesto único, y luego dos componentes importantes, que es el caso de las gasolineras, digamos el porcentaje de costo asociado al servicio de las gasolineras, y finalmente el transporte, y un último componente que es el costo administrativo de manejar recope, el margen de recope, así se llama. Ok, entonces son esos 4 componentes. Bueno, y usted mencionó algunos otros pequeñitos, ¿verdad? Vamos a ver, en este caso puntual, no todo aumento puede relacionarse con el conflicto en Ucrania, porque ese es uno de los elementos que usted mencionó. Posiblemente, y le pregunto, si este que estamos hablando hoy, esta solicitud, tiene que ver con ese conflicto, y si los que se han planteado no hace mucho, tenían que ver con otras causas, don Leiner. Sí, Rodolfo y amigos que nos escuchan y nos ven, efectivamente, si miramos la línea de precio, la gráfica de precio de los combustibles, particularmente de los mercados de futuros del precio del barril de petróleo, las alzas anteriores han sido más producto de la evolución, digamos, reciente de la pandemia, que ha desatado una reactivación de la economía global y que ha generado un aumento en la demanda de combustibles en todo el planeta, y dada una oferta, sobre todo por la situación de los precios y de las regulaciones de la OPEP, es un efecto creciente de precios. Pero en las últimas semanas, las últimas 3 semanas, se ha desatado una subida exagerada en el precio del barril de petróleo, que podríamos correlacionarla de manera muy importante. Yo diría que más de un 90% de este efecto en el precio del petróleo tiene que ver con la existencia del conflicto armado y la situación particular de Europa. Hay que acordarse que Europa está en el fin del invierno, en la parte norte europea, que demandan muchísima energía para el calentamiento de sus casas y de los edificios, y esta energía es esencialmente gas que viene de los gasoductos de Rusia, uno de ellos cruzando por Ucrania, que obviamente está, ¿verdad?, viéndose afectado por el conflicto, y además, pues la situación que genera la tensión de guerra en el planeta provoca que el petróleo sea uno de esos activos en donde se refugian muchos inversionistas, lo que hace que aumente el precio de futuro y aumenten los precios internacionales de los combustibles. Nosotros tenemos un efecto del rezago, ¿verdad?, a la hora de analizar el aumento, don Leiner. Sí, esta semana, por ejemplo, tuvimos una
digamos que dentro de las malas noticias en los precios, tuvimos un precio que casi llega a los 136 dólares el barril, ¿verdad? Equivalente de petróleo, y bajó a 109 el día de ayer y se ha mantenido, digamos, en una trayectoria parecida a lo que sucedió el día de ayer, pero hay que tener cuidado porque este es el precio de futuro. Las compras que realizó Recope en el mes pasado y las que está realizando en este mes, muy probablemente van a estar afectadas por ese incremento en los precios de las últimas 3 semanas. Lo que significa que todavía podríamos tener en los próximos 15 días de continuar esta tendencia en los precios internacionales, una segunda o inclusive hasta una tercera solicitud de aumento en el precio de los combustibles. Okay, entonces, esta solicitud de hoy corresponde, por decirlo de alguna manera, a los primeros días del conflicto, don Así Leiner. es. Así es. Y conforme ha pasado el conflicto, si se agudizara, es posible que se mantenga nuevamente el precio del barril como insumo para convertirlo en combustible, el precio del barril alto, y eso, si se tiene que comprar en esos momentos en que está alto el combustible, vamos a tener, por lo que usted dice, es una posibilidad y no tan imposible, ¿verdad?, de que tengamos nuevas solicitudes en las próximas semanas. Es importante, Rodolfo y amigos, entender que lo que genera este efecto en los precios de futuro es el temor que provoca la guerra. Y eso es lo que hace que efectivamente los países y las empresas que demandan este combustible prefieran protegerse y comprar a futuro aunque sea más caro, pero me lo garantizo. Punto. Garantiza que el contrato lo tienen, que tienen el contrato, digamos, para la seguridad energética de sus países, y esa ansiedad por comprar a futuro hace que los precios a futuro aumenten. Entonces, en el momento en el que el conflicto está más fuerte, hay mayor tensión y hay preocupación porque, por ejemplo, podría haber una interrupción producto de acciones militares de Rusia en Ucrania de las fuentes de gas, y eso podría provocar ya una escasez a mediano y largo plazo en el mercado europeo. Así que muchos países están de alguna manera protegiendo su situación comprando a futuros. En el caso de Costa Rica eso es muy relativo porque Recope tiene reservas, digamos, que alcanzan para un mes plazo, y de tal manera que tiene que estar comprando muy frecuentemente en el mercado internacional. Una consulta, ¿nosotros le compramos a quién, digamos, esta materia prima o el producto terminado? Nosotros básicamente traemos combustibles líquidos ya, digamos, refinados de la costa del Golfo de México, de las refinerías que hay, digamos, en el Golfo de México, y producto refinado. Además, por la calidad que nosotros requerimos, son muy pocas las refinerías a las cuales Recope tiene opción de comprar. Ok, vamos a ver otro elemento aquí que creo que es importante analizar. Usted dijo hace un rato que todavía estamos en una época fría, digamos, en Europa, ¿verdad? ¿Eso cuánto más podría durar esa demanda a partir de esa condición climática? Sí, bueno, el ciclo climático en Europa del Norte empieza a debilitarse, digamos, ya el invierno a finales del mes de marzo, y durante el mes de abril ya empieza a cambiar, digamos, del invierno a la primavera. Sin embargo, en algunos países muy del norte, de Alemania para arriba, para que me entiendan los costarricenses, ese periodo tarda inclusive hasta finales del mes de abril, donde empieza ya a tener más calor, más sol, y entonces las casas y los edificios usan más ventilación natural y ya no usan calefacción, que es digamos, el componente más fuerte de la demanda energética. O sea, la demanda en Europa va a ser todavía significativa, por lo menos un mes más. Así es. Un mes más. Alguien podría plantear, bueno, pero hay otros países en otras partes del mundo que producen o que son exportadores, ¿verdad?, de petróleo, y que estos países podrían decir, bueno, eso es un buen momento para aumentar la producción.
pero también esos países podrían decir, bueno, este es un buen momento mantener el precio alto. Esa discusión, esa situación también se da a la hora de analizar el mercado, don Leiner. Sí, hay un tema geopolítico en las reservas mundiales de petróleo y de gas natural, que son las principales fuentes energéticas de todo el planeta, y entonces es relativamente inviable a cortísimo plazo que los países productores puedan aumentar significativamente su oferta, con excepción de los Estados Unidos, que tiene, digamos, algunas reservas que siempre usa como esquema de estabilización. Sin embargo, ya vimos una reunión, o por lo menos una digamos, relación más cordial ahora entre Venezuela y los Estados Unidos, tendiendo a, de alguna manera, reducir las tensiones, porque los Estados Unidos dependen mucho del combustible importado para mantener la estabilidad de precios. En los Estados Unidos el combustible ha subido en las últimas semanas también de manera muy fuerte, y eso presiona la inflación que ya era alta el año pasado y que el gobierno de los Estados Unidos quisiera tener bajo control. Bien, vamos a ver, hablamos ahora del caso nuestro, nada más resumiendo esta primera parte, para ver si estamos entendiendo, don Leiner. Es casi un hecho que sí va a haber un poquito, que va a haber más solicitudes en las próximas semanas. Eso sí queda como muy difícil, como se dice popularmente, quitarse ese tiro. Eso es casi un hecho. Es muy probable que tengamos que recuperar ese rezago en la compra de Recope bajo precios altos. Acuérdense que una cosa es el mercado de futuros y otra cosa es el mercado spot, o sea, que es cuando tengo que pagar. Y Recope, ese balance probablemente nos da para por lo menos una solicitud de aumento más si los precios volvieran a la tendencia, digamos, de antes de la guerra. Tendríamos por lo menos un aumento más en las próximas semanas. Okay. No estoy exagerando ni tampoco alarmando, simplemente estoy diciendo que el escenario, por ejemplo, de los 1000 colones en el caso del litro es posible. Sí, y sobre todo si la tensión de la guerra continúa y a corto plazo no hay, digamos, una salida pacífica o por lo menos un arreglo temporal, la situación podría provocar que el precio siga subiendo y que tengamos que atender una solicitud que ya está muy cerca. Estamos realmente con la gasolina regular y la super, estamos casi pegando a los, bueno, ya por encima de los 900 en la super, y muy probablemente el siguiente aumento estaría muy cercano a los 1000 colones. Bien, hay una propuesta que se ha estado analizando, ahora lo mencioné también dentro de la nota de teletica.com, don Leiner, una propuesta que viene del Ejecutivo y que parece que ha tenido un buen ambiente en el legislativo, que es congelar el precio del combustible en Costa Rica. Tal vez si nos explica la propuesta y qué peros o qué inconvenientes o qué observaciones tiene usted acerca de esa propuesta. Bueno, vamos a ver, depende si la propuesta de congelar llega antes o después de que ARECEP apruebe este aumento, que es automático, que lo que requiere es simplemente una revisión, una valoración técnica y es automático. ARECEP muy probablemente estará resolviendo esta misma semana que viene y la publicación oficial en la Gaceta de ese aumento. Así que poco viable que los diputados puedan tomar esa decisión antes de que se dé este, digamos, aumento de marzo. Si es congelar el precio en marzo, el efecto sería, digamos, a futuro. Y ahí la pregunta es, bueno, primero habría que evitar que se congele en un punto alto. En un punto alto, ¿verdad? Esa es una propuesta que hay que tener mucho cuidado. Pero el punto va a estar alto por lo menos un mes más, posiblemente. Sí. Ahora, la gran pregunta es si se deben o no se deben reconocer los costos.
Y aquí el gran problema que tenemos, por lo menos en el diésel, que es donde más fuerte es el aumento, hay que entender que en el diésel en este momento, en la fijación actual, el 62% del costo del diésel es el costo del combustible. Entonces, el congelamiento vendría para los impuestos, ¿verdad?, que representan en el caso del diésel el 21%. Entonces, el efecto que el congelamiento de la fórmula de impuestos podría tener apenas está asociado al 21% del precio final. Si, entendido de esa manera. Ahora, efectivamente, el sector público tiene un margen aquí. La pregunta es si Hacienda estaría dispuesto o no a recibir menos impuestos. ¿Y por cuánto tiempo? Y por cuánto tiempo, exactamente. Ok. ¿Qué se puede hacer? O sea, yo me imagino, don Leiner, que en todo el mundo, bueno, países como el nuestro, que dependen de la importación del combustible, tienen que estar analizando esto. Sí, claro. O tal vez no tanto porque no tienen un impuesto asociado al precio del combustible, o cómo pasa con otros países, por ejemplo. Sí, en muchos países el impuesto no tiene la justificación que tiene en nuestro país, Rodolfo y amigos. En algunos países el impuesto es más por razones ambientales, por la emisión, por impuestos al carbono que llamamos. Entonces, los estados no están, como está el estado costarricense, tan angustiado por la situación fiscal, y entonces pueden hacer, digamos, algunos ajustes en esa fórmula sin ver un deterioro en las finanzas públicas, que es quizás lo que más preocupa a las autoridades de Hacienda y probablemente a los mismos observadores internacionales. En el caso particular de Costa Rica, el tema es que la propuesta de ajustar el precio del lado de frenar el precio sin reconocerle los costos de importación cara a Recope, lo único que llevaría es a que la empresa tenga al final del mes pérdidas millonarias, y estamos hablando de que fácilmente en un par de meses se acumularían varios cientos de millones de dólares en pérdidas. Vean, aquí hay mucha gente que está escribiendo y me parece que es un buen momento. Ya en alguna oportunidad, me parece que en la radio lo analizamos, pero tal vez me gustaría, don Leiner, ya que tanta gente está poniendo definitivamente fuera Recope, fuera Recope, vamos a ver, fuera Recope, y esos son personas distintas, no es la misma persona la que lo está poniendo. Claro. Bueno, en fin, hay varios comentarios. La idea de cerrar Recope o de habilitar más participantes, aquí dice don Elías Ben Gutiérrez, llegó la hora de eliminar Recope. La idea de cerrar Recope o abrirlo para que haya otros participantes o de tomar alguna medida en ese sentido, ¿funcionaría o no funcionaría? Creo que usted ha hecho un estudio detallado y ha planteado varios escenarios, ¿no, Leiner? Sí, bueno, siendo muy claro, esto se ha estudiado recientemente en varios escenarios de apertura, digamos, de que la empresa tenga socios estratégicos, de que haya apertura total, inclusive de que haya una venta de Recope a un privado. En ninguno de los escenarios el efecto, digamos, sobre la industria de la energía y particularmente sobre los precios finales es sustancialmente significativo. Hay que entender que solo el 6% del total de lo que pagamos por el combustible en la, digamos, gasolinera, para decirle el caso de los combustibles líquidos, ¿verdad?, gasolina super y diésel, solo el 6% corresponde a lo que podríamos llamar el gasto efectivo de distribución y de administración de la empresa Recope. Y hay que entender que el combustible hay que bombearlo desde Moín, en Limón, pasarlo a las estaciones de La Garita o de Ochomogo y de Punta Arenas, y además gestionar todo ese proceso en el puerto petrolero, de tal manera que si bien podríamos tener un ahorro en ese 6%, ese ahorro
minúsculo, digamos de medio punto porcentual en la fórmula de precios, se traduciría en 2 o 3 colones al final del precio de la gasolina. Hay que hacer un esfuerzo por la eficiencia, pero no podríamos apañar este temporal o yo diría que este huracán, ¿verdad?, con ese tipo de medidas. Cerraría ese 6%, pero, digamos, ¿quién haría esa distribución? Entonces, privados, por ejemplo, y si esos privados no creo que cobren, digo yo, no conozco el mercado, el escenario, no creo que salga a 6%, o sí podría salir por debajo de 6%. En distintos escenarios nosotros encontramos que muy probablemente lo único que podría afectarse es la fórmula de precio, digamos, de único precio que hay en el país, y entonces lo que pasaría más bien es que las regiones donde están más alejadas de las, digamos, estaciones grandes y de las distribuidoras de combustible en Ochomogo, en La Garita y en Punta Arenas pagarían más bien más por el combustible. O sea, entre más lejos de puntos de distribución, más costoso más sería. caro, y estamos hablando en aquel momento, bajo los escenarios que hicimos hace tal vez unos 6 meses, Rodolfo, estábamos hablando de 12 a 15 y hasta 20 colones más caro el combustible en estas regiones periféricas del país, y yo creo que eso en estas circunstancias no sería conveniente. Ahora, hay margen pequeño de ajuste, pero ese no es el problema. El problema es que nosotros en Costa Rica, cada vez que tenemos una crisis de esta naturaleza, nos quejamos porque los precios son altos, pero no hemos hecho nada para sustituir el combustible, por ejemplo, con un programa serio de biocombustibles, o para convertir nuestra flotilla efectivamente en una flotilla mixta, claro, eléctrica. Pero yo le voy a decir por qué yo creo que pasa eso. Es que cuando el precio está bajo en el mercado internacional, a nadie le siente tanto el dolor de tener que pagar como cuando está alto. Entonces, por eso en esos momentos toma fuerza el debate. Pero si eso se analizara, ya sea que el precio sea alto, bueno, podrían, digamos, avanzarse en un proyecto. Pero esos proyectos o esas iniciativas toman fuerza cuando estamos en crisis. Pero cuando se está en una situación, digamos, más positiva, la gente se olvida o las autoridades se olvidan de impulsar esta discusión, ¿don Leiner? Sí, yo creo que aquí hay 2 posibles soluciones. ¿Cuáles serían? Una solución es definitivamente apuntalar la estabilidad fiscal para tener grados de libertad en el Ministerio de Hacienda y bajar efectivamente a algunos combustibles, sobre todo aquellos que estén afectando a la mayor masa de personas, por ejemplo en el transporte público, poder bajar el precio vía una reducción del impuesto único a los combustibles, pero eso presume una política macroeconómica más sana y una estabilidad fiscal. Y la segunda es definitivamente, nosotros podríamos crear un mecanismo de estabilización de precios, que significa que cuando el precio internacional sube a un umbral X definido, podemos nosotros congelar el precio, y cuando bajan los precios, aprovechar esa baja en los precios para mantener el precio estable y pagar la factura de la época en donde subió. Es decir, o sea, que se pare un momento cuando está alto y que deje de subir, pero cuando baja se deja arriba también para compensar lo que se dejó de pagar cuando estuvo más arriba de ese límite. Así es. Uno mira los efectos de la curva de precios de mediano plazo de combustibles y claramente hay estacionalmente en el año momentos en que el precio sube y también estacionalmente momentos en el que el precio baja. Y hay ciclos, ¿verdad?, de crisis internacional como esta que estamos teniendo, pandémica, en donde hay un efecto extraordinario. Entonces, un mecanismo es estabilizar los precios, pero eso tiene que venir acompañado de una legislación, porque si no, es muy fácil ahora, por ejemplo, hablar de congelar los precios cuando el precio está alto,
pero después cuando el precio está bajo, todos queremos que baje el precio. Y alguien tiene que pagar, como decimos en el argot económico, ¿verdad? Es decir, no hay chocolate sin cacao. Alguien tiene que pagar al final de cuentas por el efecto de aumento en los precios. La estabilidad también permitiría que se puedan, digamos, atender a mediano plazo programas, por ejemplo, como el de biocombustibles o programas de sustitución de combustible, que es la única solución a largo plazo y es efectivamente transformar nuestra matriz energética en el transporte hacia una matriz un poco más limpia. Bien, voy a leer algunos mensajes. Es un robo. Aquí la gente también se desahoga, ¿verdad? Hay que comprender, ¿verdad? Es un robo, es culpa del PAC, pone otro. Es un robo al puro descaro. ¿Ah? Pregunta don José Benjamín Hidalgo, ¿es posible que el combustible sea extraído del propio país para no sufrir los embates internacionales? Ya vamos a tocar este tema. Tienen, dice don Johan Umaña, tienen una fórmula mal empleada, seamos sinceros. Luego dice, la forma está mal elaborada, dice don Marvin Maroto. No se ha gastado ni lo que tenemos reservado, dicen Kevin Ramírez, y ya está subiéndolo. Seguro no es un solo estañón de afuera que ha llegado, pero les encanta darnos por la jupa. ¿Por qué, dice don Marvin, por qué cuando todo baja o está bien disminuyen 5 colones después de un aumento de 30, por ejemplo? En fin, yo creo que, vamos a ver, me queda clarísimo, aquí dice alguien más, es carísimo tener carros eléctricos, no dan incentivos para hacerlo. Yo creo que este tema surge mucho y creo que molesta a la gente, digamos, por supuesto que golpea directamente al bolsillo. Entonces, vamos por partes algunas de estas dudas. ¿Es posible que el combustible sea extraído del propio país, don Leiner? Bueno, en el caso costarricense, lo que se ha encontrado, evidencias, sobre todo en la zona norte y alguna zona de Talamanca, es de la presencia de gas natural. Sin embargo, el gas natural presume también que probablemente tengamos una cantidad importante de reservas de petróleo en el subsuelo y en el área marítimo o terrestre. La política ambiental y el programa, digamos, de defensa ambiental de este tema ha sido muy fuerte en la zona norte y en el Caribe y ha extendido, digamos, esa veda a la exploración de petróleo. Pero quiero decirles que es poco viable a corto plazo. Digamos, sería un tema, primero de entrar en una licitación para explorar, después verificar si eso tiene sentido, digamos, para las compañías petroleras, y finalmente el proceso de instalación y demás duraría varios años. Sí, no es algo que va a estar de aquí a un año. No se puede resolver a corto plazo con una medida de esa naturaleza. Me parece que, vamos, eso podría ser un tema de discusión nacional, pero también creo que la solución de mejorar nuestra matriz impositiva, por ejemplo, y dejar de depender tanto, porque yo creo que no hay un país en el mundo que dependa tanto en sus impuestos de los combustibles como Costa Rica. Interesante dato, habría que hacer ese estudio. Así es. Aquí alguien plantea, bueno, varias gente plantea si la fórmula está mala o que podría mejorarse, me imagino. La fórmula básicamente lo que hace es proteger la fórmula del costo medio, y en este caso lo que se hace es contabilizar las reservas que tenía Recope antes del aumento de precios, y no es que se le está, como se hace en una empresa privada, se le está cobrando al consumidor un combustible más caro que se compró más barato, sino que se prorratea en el tiempo de tal manera que el combustible se fija al costo. Ahora, el fenómeno de precios internacionales es real, y las quejas por el aumento en los precios de los combustibles no son solo en Costa Rica. No, me imagino que es en todo el planeta. Uno ve las noticias, en Estados Unidos están enojadísimos con esto, evidentemente. Bueno, aquí alguien plantea que
que bajaba, sube 30 y baja 5, me imagino que no es que la disminución tiene que compensar lo que subió, me imagino que depende del precio y del costo en ese momento. Sí, y también que hay fórmulas, hay cambios extraordinarios, como en este caso, que depende esencialmente de la evolución de los precios internacionales del combustible. Acuérdense del combustible, porque nosotros no importamos petróleo, ya no tenemos refinería. Y en ese contexto, cada vez que hay también ajustes en otros costos de la industria, se asocian a cambios ordinarios. Sí es importante prever que ya este aumento que se anuncia por teletica.com hace unos minutos, estará previendo otros aumentos, como el aumento en los pasajes de autobús, el aumento en el costo de las materias primas que importa el país, el aumento en los tiquetes aéreos, es decir, esto trae cola, como decimos en mi pueblo. Me imagino que de bienes importados también. Porque, por supuesto, todo lo que requiera no son barcos de vela, no son veleros los que traen esa mercadería importada, tienen que moverse con combustible. Sí, y eso se traslada al consumidor final en algún momento. Sí, muchos de estos barcos vienen movidos por combustibles fósiles y claramente el costo va a aumentar, pero también el costo de traer las mercancías desde el puerto hasta San José va a aumentar porque el costo del diésel está recibiendo un impacto muy grande. Así que es un efecto de costos global que se va a traducir necesariamente en un indicador de inflación por los próximos meses más alto. O sea, en pocas palabras, y diciéndolo así bien sencillo, va a haber un aumento de precios generalizado, don Leiner. Va a haber un aumento, digamos una inflación, así se llama la inflación, un aumento generalizado en el nivel de precios, pero a esa inflación hay que acordarse que es importada, que es producto de un efecto externo a la economía y que no es producto de la política monetaria, digamos, interna del Banco Central. Es realmente angustiante, no solo, ya para ir poniéndole punto final a esto, don Leiner, el drama humano que implica la guerra para el lugar donde está ocurriendo, la tensión que se vive no solo en esa parte del mundo, no solo entre Ucrania y Rusia, sino en los países aledaños que también deben tener temor, sino la repercusión global, sobre todo porque afecta, y de verdad, que afecta a algo que mueve al planeta, porque mientras no hayamos desarrollado una tecnología distinta, lo que mueve el planeta, don Leiner, en una mayoría es de los derivados del petróleo. Sí, ojalá tuviéramos más tiempo para discutir sobre el hidrógeno verde, por ejemplo, que es una solución que Europa ya está planteando para dejar de depender del gas ruso, Europa sobre todo central y del sur. Y bueno, aquí en Costa Rica tenemos a don Franklin y sus proyectos que ojalá le pudiésemos impulsar de manera sustantiva, porque el hidrógeno verde, además de ser un combustible más limpio, nos permitiría una seguridad energética. Lo podemos producir, por ejemplo, a través de la generación hidroeléctrica para producir hidrógeno, pero la tecnología no está preparada, Rodolfo. Todavía no tenemos las condiciones para producir esa cantidad que requiere el mundo y dejar de depender de estas zonas. Y sobre todo, yo espero que se logre pronto una salida, porque si empezamos a bombardear las fuentes o los ductos de estas fuentes de gas, probablemente la crisis petrolera ya no va a ser un fenómeno de primavera europea, sino que va a ser un fenómeno para todo el año 2022 y más. Don Leiner, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en profundidad para hablar de este tema. Nada más, y ya a modo de conclusión, me gustaría retomar la noticia que diéramos al principio de esta emisión, una noticia, ahí la tiene, una noticia que usted puede encontrar en teletica.com. Recope solicitó esta tarde, o al menos lo comunicó esta tarde, elevar el precio de los combustibles a la ARECEP,
En este caso puntual está, en el caso de la gasolina super, elevar el litro 121 colones, con lo cual llegaría a 909 colones el litro, una cifra histórica para el mercado costarricense. En el caso de la gasolina regular, el aumento haría que llegaría a 889 colones el litro, y el diésel es donde se daría el aumento más significativo, aunque queda siempre el precio final estaría por debajo de los dos primeros. Si es un aumento significativo el que se daría, porque pasaría de 724 colones el litro a 845. Esto es una solicitud que tiene que ser aprobada por la ARECEP, pero no me extrañaría que se apruebe, evidentemente, por las razones que ampliamente ha desarrollado don Leiner aquí en profundidad. De verdad, don Leiner, muchas gracias por acompañarnos. Y a ustedes muchas gracias también por estar con nosotros. Vamos a repetir este programa a las 8 de la noche en estas mismas plataformas, a las 8 de la noche de hoy viernes. También lo va a poder encontrar en nuestra cuenta de YouTube y también lo va a poder encontrar en el micrositio de En Profundidad en teletica.com. Ahí puede repasar la conversación completa y también va a poder encontrar un pequeño resumen en texto de lo que hemos hablado hoy. Y si Dios lo permite, los esperamos la próxima semana en una nueva entrega. Hasta entonces.